Mi nombre es Andrés Soto, estudié Derecho, actualmente laboro en el Liceo del Valle, que es una escuela de educación diferenciada, especializada en la educación de varones. ¿Y qué me dedico? Pues principalmente ahorita mi encargo es la subdirección del colegio, pero lo que hago es trabajar con adolescentes, ¿no? Tengo clases, pero hago muchas funciones de mentoring con ellos. Tengo 20 años trabajando con adolescentes, 15 años en el liceo. La educación diferenciada es un modelo educativo, está dentro de la ONU, es un modelo más, ¿no? Hay muchos modelos y lo que implica este modelo se enfoca en que a partir de la edad de los 5.3 años a los 20, 21.2, el cerebro de la mujer y del hombre aprenden de manera diferente, ¿no? Somos iguales, hombres y mujeres, somos iguales ante la ley, ante la dignidad, pero la manera en cómo aprendemos, sentimos y percibimos es muy diferente cada uno, ¿no? Y eso se empieza a notar inclusive en los últimos grados de los preescolares. Hay una experiencia que te puedo platicar que me sucede cada año en el colegio, que me decía, ¿no? Me dicen los alumnos de nuevo ingreso, los más chiquitos de 6 años. Estoy muy contento en el colegio porque aquí no me gritan, ¿no? Y a la vez que te decía 1, 2, 3, 4, pues dices, ¿qué onda, no? Y era siempre es un detalle anatómico, en el sentido de que pues la maestra que tenía la voz un poco más aguda a los profesores y él sentía que le gritaban, ¿no? Entonces decía, no, aquí no me gritan. No es que la maestra le gritara, simplemente para él lo percibía de otra manera. Bueno, algunos cuestionamientos normales de la educación diferenciada son de que, aunque está avalada por el derecho internacional, no se trata de un tema de discriminación o de desigualdad. Al contrario, ¿no? Es un tema de volverte experto y es una forma de educar que ve a la persona, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. No nomás de aprendizaje ni sociales, sino también fisiológicas. La gente me pregunta a veces, oye, es que luego no pueden sociabilizar, ¿no? Pero pues vivimos en una sociedad mixta y la primera sociedad mixta en la que vivimos, que se da de manera natural, es en la familia, ¿no? La hermana, la tía, el papá, la abuela, y pues aprendes a convivir, ¿no? Inclusive lo podemos ver en nuestra sociedad, que hay marketing especializado, ¿no? O sea, tú ves el deporte, pues estos son para corredoras, estos es para corredores, estos es para este tal deporte. Las revistas van dirigidas a cada uno, no tanto en general. Que es algunas preguntas, ¿no? Y otra pregunta que me suelen hacer mucho es, oye, ¿y cómo es la relación con el otro sexo, ¿no? Pues en el mundo de hoy me parece que sobra las maneras de tener canales, de comunicarte o tener una amistad con el otro sexo, ¿no? O sea, pues porque en el caso de los varones donde estoy, pues están las amigas de la prima, las redes sociales, el TikTok, la interacción en el club. O sea, hay muchas maneras de ir dando por ahí, ¿no? Entonces, y entonces ayuda también a diversificar amistades, ¿no? O sea, hay algunos papers que dicen que en las escuelas mixtas, claro que la gente tiene amigos, ¿no? Pero no suele crecer más su círculo de amistad, porque está completo ya, ¿no? Con ambos sexos. En cambio, en un colegio de niñas o en un colegio de hombres, tiende a crecer, ¿no? No estoy diciendo que sean más amigueros, pero la tendencia es que sí suelen tener más, digamos, grupos de diferentes amigos porque necesitan completar ese círculo de amistad, ¿no? Tienes maestros que se vuelven más especializados en la atención o en el aprendizaje de las alumnas o de los alumnos, ¿no? Tienes estrategias, de aprendizajes que van a tiro hecho, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que tienen. Inclusive en el desarrollo fisiológico que tenemos es diferente. Y entonces, para mí, yo soy un promotor, no digo que sea mejor que la mixta, es otro estilo de educación, porque me parece que también la mixta tiene sus bondades buenas. No hay que caer en el juego de lo que platica la gente como querer confrontarlas. Son diferentes. Aquí podríamos hablar de marcas o de sabores de refresco y no es cuál es mejor que el otro, es cuál es el que más te conviene y también cuál es con el cual más te identificas. Esa es la idea. Los colegios que tienen educación diferenciada
tienden a volverse colegios especializados, ¿no? ¿En qué? En el sentido de que se adaptan a las necesidades psicológicas y afectivas de los estudiantes. Es un complemento, no es nada más el aprendizaje en hacer mujeres y hombres hábiles, sino que se conozcan afectivamente y psicológicamente, y es un acompañamiento completo que te puede dar un colegio de educación diferenciada. Existe una mejor relación de profesores. Cuando hay profesores que son del mismo sexo, existe una mayor identificación. Hay un mayor sentido de pertenencia en estos colegios. Generalmente me preguntan qué le hacen, les dan clases de... Pero te identificas más porque es en el ambiente en el que vas creciendo. Un colegio diferenciado o especializado en educación tanto de mujeres como de hombres tiene una influencia mayor en la formación de la persona. Existe una mayor eficacia en el docente. Tienes grupos más homogéneos. Los alumnos suelen ser ellos mismos porque de por sí en la adolescencia es difícil el querer pertenecer, ¿no? Y aparte pertenecer a tu familia, pero cuando empiezas a pertenecer a la sociedad, quieres pertenecer a cierto grupo de amigos o de amigas, y entonces suele ser más complicado pertenecer a dos al mismo tiempo, ¿no? Con los que son de tu mismo sexo o el sexo contrario. Entonces son ellos mismos y se conocen más ellos a profundidad, ¿no? Y sobre todo hay menos conductas disruptivas. Algunos estudios sobre la diferencia entre varón y mujer, la prueba PISA misma, ¿no? Esta prueba que es los miembros de la OCDE en temas de educación que participan, se ve que va creciendo en el tema de habilidades y de aprendizaje, es una brecha entre hombres y mujeres. En escuelas de educación diferenciada, ya lo había dicho, son más especializadas, y en las mixtas batallan más. Hace poco, en una reunión de colegios, privados, públicos, mixtas, diferenciados, me tocaba conversar en uno de los breaks con un director de una secundaria mixta. Y me platicaba que era muy difícil para él daba clases o da clases de matemáticas. Y platicábamos del tema de educación diferenciada. Y él me decía, no lo había pensado hasta que me propusiste el tema, Andrés, pero me cuesta más en clases de matemáticas. Generalmente las niñas, por la madurez neuronal que tienen, pues, palabras de él, ¿no? Me agarran más rápido el tema, ¿no? Y en cambio los hombres, me detengo, tengo que hacer una pausa y explicarles a los hombres de otra manera, y es cuando pierdo a las niñas, ¿no? Y empiezan a pintarse las uñas y a distraerse, y me decían, no lo había pensado, ¿no? Pero sí tengo más batalla en cuanto a llevar el mismo ritmo a los alumnos, ¿no? Hay un periódico que se llama The Telegraph de United Kingdom, que en 2014 hizo un estudio sobre los rankings de las escuelas estatales, ¿no? Donde 50 eran mixtas, 31 diferenciadas, ¿no? En cuanto a privadas, porque ya solo el 2% de las públicas son diferenciadas. Durante esa publicación salían mejor preparados en cuanto a conocimientos y habilidades las escuelas diferenciadas porque trabajaban más horas en lo que necesitaban, esas estrategias precisas en el sexo del alumno que tenían enfrente los profesores. Cuando una persona estudia en una escuela diferenciada, hay una atención más personalizada. ¿Por qué? Porque se atiende a la naturaleza de la persona. En el tema de la psicología y en el tema de la neuropsicología, sabemos, gracias a hoy, a los estudios que tenemos del cerebro, que el hombre y la mujer desarrollamos de manera diferente las regiones del cerebro y en diferentes momentos. La velocidad de la maduración, ¿no? Como el lenguaje o la coordinación motora. Tenemos niñas que a los 8 meses ya hablan, ¿no? Y el varón casi 2 años y no se le entiende o sigue siendo monosilábico. Es un tema de la maduración del cerebro, ¿no? No tiene que ver con un tema de ideología. En el tema del hipocampo, en la memoria, hay varios chistes sociales, ¿no? De que, pues bueno, de que una pareja de novios, la novia ya casados, después de 20 años de casados, le recuerda algo o alguna falta que le hizo cuando eran novios hace 20 años, ¿no?
Porque el hipocampo, donde está la memoria de la mujer, funciona diferente, ¿no? Y el hombre, pues a lo mejor no, pues sus recuerdos generalmente son más visuales más que del momento. Es probable que se pueda acordar pues de en dónde estaban o de qué comían, porque es más visual. También en el mismo campo de la neuropsicología y de la psicología, el tema de las ideas, de las emociones, de las experiencias, de resolver problemas. Hay un impacto en la estructura cerebral que tenemos, ¿no? En el tema de aprendizajes, ¿no? En las aptitudes cognitivas, por ejemplo, pues ya sabemos, ¿no? Que la mujer, pues el lenguaje es más fluido, la percepción que tiene es mucho más clara, ¿no? El hombre tiene una visión espacial, ¿no? Tiende a enfocarse más a tareas mecánicas. En el proceso de la información, la mujer se fija en los detalles, ¿no? El hombre, su percepción espacial es un todo. En el estilo cognitivo, la mujer, en su contexto de la percepción, es mucho más reflexiva, ¿no? Le da más orden a los estímulos. En cambio, el hombre es multisensorial, ¿no? En las clases que yo tengo con mis alumnos varones, pues tengo que tener diferentes dinámicas multisensoriales, ¿no? Un video, la música, una actividad, inclusive hasta aventarles una pelotita, ¿no? Un cambio de foco, y eso ayuda a que, bueno, ese es un estilo cognitivo que necesita el varón, ¿no? En lo socioafectivo, el manejo de la ansiedad y del estrés es diferente, ¿no? El hombre puede desconectar el cerebro de las preocupaciones, la mujer no. Un ejemplo que yo veo diario en mi casa, y no lo sé, o sea, a mí se me pudo haber apagado, de los ejemplos que veo diario en mi casa, haber apagado una lámpara en el primer piso, haber dejado afuera la leche, y puedo dormirme tranquilamente, ¿no? En el caso de mi mujer, si tiene algún pendiente, si dejó afuera las llaves o algo, no se puede dormir hasta que va y lo soluciona, ¿no? Pero es un tema neuronal. El tema de la motivación. El éxito, la mujer reacciona al éxito en cuanto al esfuerzo, a la dedicación. Por eso las mujeres sufren de mayor ansiedad escolar. Porque mi prestigio, quién soy, tienen que verse con el esfuerzo y la dedicación. El hombre, el éxito va ligado a sus habilidades, no tanto a lo académico. ¿Qué me pasa cuando platico con rectores de universidad que me dicen que las que destacan en los primeros semestres son las mujeres? Y luego como que se empata, porque el hombre va a sus habilidades, ve lo que necesita y ahí va. A menos que tenga un estímulo exterior, por ejemplo, conservar una beca, tal, que lo lleve a más. Pero si no, lo que necesita para poder enfocarse a otras cosas. El hombre se motiva más por competencias. Es muy sano en colegios de hombres tener competencias de casas, estilo de Harry Potter, torneos. El reto llama al hombre, ¿no? Y entonces así hay que estimularlo para el aprendizaje, ¿no? En el tema del tema de la motivación en los hombres, ¿no? Hay un estudio donde muchos hombres hoy, en una ideología mal entendida del tema del feminismo, donde un feminismo donde trata de una competencia de ser la mujer mejor que el hombre, están teniendo muchos problemas los niños en las escuelas, porque son niñas fallidas, porque pintan dibujos de piratas, con cuchillos, con aventuras, y entonces ya lo quieren llevar, la maestra ya lo quiere llevar al psicólogo, pero está siendo niño, ¿no? Entonces es inquieto, va, empuja. El hombre, una manera de mostrar su afecto, un golpecito, un abrazo, ¿no? Y entonces, a veces en las escuelas mixtas los relacionan con violencia. Algunos otros datos del Departamento de Estados Unidos, de Educación de Estados Unidos, en sus datos oficiales, están abiertos al público, comunica una tendencia de las escuelas a replantearse a hacer single sex education. No en cuanto a tener dos campus, pero sí en tener ciertas clases, ciertas materias en salones diferentes. Empezaron los primeros datos del 2002, ¿no? En el 2014 veíamos que la evolución del 2002 al 2014
teníamos cerca de 350 a 420 escuelas que eran con clases Single Sex Education, y en el 2014 ya hay 850 escuelas con clases Full Single Sex Education. Otros datos más recientes, previos a la pandemia, 2017-2018, Australia ha incrementado el 52% de sus escuelas públicas a que sean Single Sex Education o que tengan algunas clases Single Sex Education, ¿no? Francia, la escuela diferenciada se ha vuelto una opción para el fracaso escolar, o tener clases con escuelas con clases diferenciadas frente al fracaso escolar que sigue pagando Francia. En Canadá sigue el debate. Canadá, un tema social, tiene gente de muchas partes del mundo, pero empiezan a tener ya escuelas de Single Sex Education. En Suiza han tenido que hacer una clase especial para atender las necesidades de las niñas. No es el tema, pero hoy es muy difícil ser mujer, porque tienes que ser la fit, la guapa, la líder. Si estás casada tienes que ser la mejor mamá, la mejor esposa. Si eres madre tienes que ser la mejor madre, la mejor profesionista. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y en Escocia, una medida que han tomado similar a la Francia ante el fracaso escolar de los niños, al separarlos en clases con profesores del mismo sexo, han tenido mejores resultados. Es muy importante cuando escoges una escuela para tus hijos, ¿no? Lo primero que tienes que ver es que sea compatible con el modelo familiar que quieres, porque la escuela es una extensión de la casa, ¿no? Y así debe ser vista. La escuela no es un lugar donde tú a tus hijos, yo soy papá de 2, un lugar donde los avientas para que te los adiestren, perdón la expresión, ¿no? Sino es un lugar donde tú buscas un socio estratégico que complementa lo que tú das en casa en el resto del tiempo que ellos están. Que el primer derecho que tienen los papás, o los primeros que están obligados a educar a los hijos, es de los papás. Un colegio no puede sustituir la educación de los papás. Y si lo hace, está haciendo un error gravísimo, gravísimo. Porque lo que tú puedes enseñar en el colegio y llega a su ambiente familiar y no hay eco allá, no sirve, no abona. Una escuela diferenciada tiene las ventajas de que ve a tu hijo o a tu hija, pero no nomás en el sentido del aprendizaje, sino en el sentido afectivo, sino también en el sentido anatómico, es decir, cómo se compone, los cambios hormonales que van a tener, cómo atenderlos, cómo poder ser empáticos en el tema de la adolescencia. Es una de las ventajas que yo le veo en una escuela diferenciada, ¿no? Yo no estoy diciendo que en una mixta no se pueda hacer, seguramente sí, y habrá gente, pero es más fácil cuando tienes grupos homogéneos poder ver las necesidades de cada uno y tener una incidencia mayor en cada uno de los alumnos. Entonces, algunos papás me han preguntado, tengo dudas, ¿no? ¿Cuál es tu duda? Que no se pueda relacionar con el sexo opuesto, platica con tu mujer, platica con tu hijo, tu hija tiene amigas, primos, sí, no te preocupes, se va a relacionar. Ya está. De entrada, por ser papá y mamá, se relaciona con el sexo opuesto en casa de manera natural. ¿Desde qué edades? Pues la verdad es que, en mi opinión personal, de Andrés Soto, yo creo que podemos empezar con estas actividades a finales de lo que es tercero de kinder, ¿no? Me parece que es muy importante en lo que es la adolescencia o en la preadolescencia. Yo diría que a partir de los 8 hasta los 18 años es muy importante que tengan a alguien que sea experto en educación académica, psicológica, afectiva, que tengan un experto en la escuela, que sepa entenderlos y comprenderlos.